¿Qué tal? El de hoy vamos a hablar de Jodorowsky Library. Este sería el volumen 1 por lo que entiendo, ya que vamos a tener esta colección de varios hardcovers donde se va a recopilar las distintas historias que ha trabajado Alejandro Jodorowsky en distintas revistas, en la editorial Humanoids. Y aquí vamos a tener historias cortas que no son tan amplias como por ejemplo Metabarones o el Incal o Technopriest, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver aquí. Aquí tenemos 5 obras. Tenemos Hannibal 5, que sería la primera obra como profesional de Alejandro Jodorowsky. Tenemos Megalex y tenemos un par de historias cortas, bastante breves la verdad, y de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. Esta es una edición muy bonita, trae su marcapáginas, como pueden ver. Nos trae un poquito de información de Alejandro Jodorowsky. Es un libro publicado por Humanoids en Estados Unidos, en este caso. Y pues para todo aquel que nunca ha leído a Alejandro Jodorowsky, comentarles que ese es un autor que creo que o te gusta o no te gusta. Casi todo es ciencia ficción lo que trabaja, lo cual es interesante. Y yo he leído un par de obras más de él en los últimos años. Y la verdad es que me ha atrapado poco a poco. También cabe resaltar que va a haber un elemento muy particular en muchas de sus obras, que es el elemento sexual y la sátira al ser humano como tal, de cómo se comporta y tal. Y pues en esta primera historia vamos a tener a Hannibal 5. Como les comenté, esta fue una historia que se publicó en México por los años 1960 más o menos, con otro artista, y esta es la versión, por así decirlo, mejorada. Entonces tenemos a Hannibal 5, que es el nombre del protagonista, que es un androide súper avanzado, que es utilizado por una compañía para poder hacer misiones súper importantes. Obviamente, como les digo, la sátira de la estupidez humana y de todo eso va a ser un elemento también crucial en las obras. Y vamos a tener aquí a Hannibal intentando derrocar al emperador Lao Tse-Kung, que es una persona que ha logrado como que descubrir la inmortalidad, que es este que vemos aquí. Y como les digo, el elemento sexual va a estar muy muy explícito. Vamos a tener también escenas con relaciones sexuales y tal. Y entonces Hannibal 5 pues va a hacer su misión. Aquí lo tenemos encubierto, no es su verdadera forma, y esta la va a descubrir poco a poco conforme siga bajando en este lugar donde Tao Lu Kang tiene sus tropas, y etcétera, etcétera. Aquí tenemos la verdadera forma de Hannibal 5, que es un personaje bastante tonto, por así decirlo, mentalmente. No es el más listo del mundo. La compañía se aprovecha mucho de eso. Su debilidad es el sexo. Como les comentaba, es algo que va a ser muy proclive aquí. Y su fantasía sexual es Marilyn Monroe, a la que vamos a ver ilustrada también aquí por el autor ¿cómo se llama? George Best, que sinceramente me gustó mucho su trabajo, porque como vemos muchos son colores sólidos. La forma de narrar la historia está muy bien. La forma del dibujo también es muy buena. Y me gustó la verdad, porque es un dibujo que parece sencillo en cierta forma, pero es un muy buen trabajo la verdad. Entonces vamos a tener que Hannibal fracasa en su primera misión, porque vamos a tener un par de misiones acá. Y luego vamos a retomar nuevamente la misión en otro lugar, ya que se va a hacer pasar por un astronauta vagabundo, no, ¿cómo es? Un astronauta que está a la deriva en el espacio, y le van a inyectar unas feromonas para que el gorila que es mano derecha de Lao Tse-Kung
la agarre a precio, ¿no? Y lo acepte rápido en su séquito para que forme parte de esta nueva misión. Entonces vamos a tener que ahora Leo Tecun está también aliado con Side Terror, que es una organización que quiere poner en jaque a todo el universo y que también quiere destruir a la organización donde viene Hannibal 5, porque así pueden quitarse ese equipo que está impidiendo que logren su cometido. Entonces son historias muy interesantes, como les digo, son varias misiones que va a tener a lo largo Hannibal 5. Va mejorando conforme se va leyendo más. Y sinceramente, para hacer el primer trabajo, por así decirlo, de Jodorowsky, está muy muy bien hecho. Obviamente no se compara nada con el dibujo original o con el arte original, que se lo voy a mostrar en breve. Pero solo es para que sigan viendo, les voy a seguir mostrando un par de páginas acerca de cómo es la historia. Tenemos una organización bastante rara, la verdad. Tenemos a Fraulein Enanita, que es una chica que parece niña, con un hombre mayor. Y pues da un poquito mal rollo, la verdad, en ese sentido. No lo voy a negar. Aquí tenemos a Marilyn Monroe, como les comentaba. Y pues van a ser... Esto es como la compañía se logra ganar a Hannibal 5 para que haga lo que le piden siempre. Entonces termina de forma muy tonta la historia, pero la historia en general no se toma muy en serio a sí misma. Y eso es lo bonito. Es ciencia ficción para adultos, por así decirlo, porque obviamente tiene temas un poco más serios, el arte explícito, etcétera, etcétera. Pero la historia te ríes mucho porque pasan cosas bien bizarras. Hannibal también le pasan cosas bien bizarras y no se toma muy en serio. Ahora aquí tenemos un poquito de información acerca de Hannibal 5, que fue publicado en 1966, en octubre, hasta enero de 1967, en la editorial vamos a ver, Temporae, que es una editorial mexicana, o era, no sé si está todavía. Y aquí tenemos que el arte era de Manuel Moros, pero nos podemos dar cuenta que las portadas eran fotorrealistas con alguien bien parecido a aquel entonces, ¿no? Y tenemos, como les digo, el arte de Hannibal 5, que mantiene mucho la esencia, pero en esta historia, en la nueva, va un paso más adelante de lo que se mostraba aquí. Siempre la debilidad eran las mujeres, etcétera, etcétera. Y tenemos prácticamente la recreación de esta historia en lo que sería la tercera misión de Hannibal 5 bajo George Best, perdón. Así que muy interesante, la verdad. Ahora vamos a pasar también, tenemos un sketchbook con varios de los personajes. Tenemos a Lao Tecun, tenemos a Martin, que son dos de los que están a cargo del nivel económico de las operaciones. Tenemos varios sketches de algunos lugares que visitó Hannibal. Tenemos promocionales. Tenemos a Fraulein Enanita, como les comentaba. Tenemos las portadas del volumen 1 de las ediciones francesas y el volumen 2 también. Y luego tenemos Megalex, que es una historia que se llevó a cabo con Fred Beltrán, que son 4 volúmenes, en los cuales la mitad se hizo de manera digital y las 2 restantes se hicieron de manera manual. Fraud comentaba que estaba experimentando mucho en aquel entonces. Esto fue para la década de los 90, en donde ya la computadora formaba parte de algunos artistas, no de todos, porque era muy caro poder tener el dinero para poder producir de esta manera. Y tenemos que esta historia en teoría estaba hecha, si no recuerdo mal, para que Katsuhiro Otomo, el creador de Akira, la ilustrara. Lastimosamente Katsuhiro Otomo estuvo muy ocupado en esta época y se tuvo que recurrir a otro artista que fue se me olvidó el nombre, perdón, que fue Fred Beltrán. Entonces, Megalex. En Megalex tenemos un planeta que es una utopía prácticamente,
en donde tenemos al rey, a la reina y a la princesa que están dominando este planeta, en donde hay muchas normas y reglas de conducta para todos los habitantes del planeta. Y también tenemos a una compañía que desarrolla soldados para poder cubrir áreas durante 400 días de vida nada más. Entonces ellos están a la deriva para poder vigilar cualquier revolución o posible revolución que se quiera hacer. Y poco a poco la historia nos va a dar dando información de cómo fue que este mundo acabó siendo lo que es. También nuevamente tenemos personajes bastante bizarros. Esto es una constante. Si también, por ejemplo, han leído El Papa Terrible, también lo pueden ver ahí. Si leyeron también Showman Killer, por ejemplo, también se va a ver bastante eso ahí. Entonces, tenemos ese planeta que está súper protegido, súper avanzado tecnológicamente. Y tenemos que uno de nuestros soldados es una mutación que poco a poco se han ido dando con más regularidad mutaciones, pero estas generalmente se aniquilan para que no haya alguna alteración distinta. Y tenemos a alguien que es un gigante. Este gigante va a ser como que el elegido, la persona importante que va a ayudar con la revolución que está por venirse. Y donde se va a unir a los rebeldes para cambiar un poco todo lo que está pasando actualmente en este mundo o en este planeta. Como les comentaba, el apartado gráfico es muy bueno. Siempre va a estar ese toque de sexualidad o sensualidad en los cómics de Jodorowsky. Y esta historia a mí personalmente me gustó bastante. A Hannibal me pareció un poco ridícula en ciertos aspectos, pero esta en general siento que sí fue mejor de lo que se esperaba, Y aquí tenemos pues también cuando consigue conocer a esta nueva chica que es parte de la revolución, que vive en un lugar subterráneo, y que vamos a ver que todo es parte de una profecía para salvar este mundo, donde se ha probado hacer que esa profecía se cumpla en varias ocasiones, pero parece que hasta ahora va a ser el momento de que verdaderamente se cumpla. Entonces, este personaje al principio no tiene un nombre como tal, porque es un clon, por así decirlo, es un trooper como los de Star Wars. Y pues obviamente tiene que verlo el líder de este lugar para ver si lo aceptan, darle un nombre, darle una misión. Y efectivamente así va a ser. Y como les digo, él va a ser parte de una profecía que está a punto de darse por fin. Entonces aquí tenemos al rey, a la reina, a la princesa, que como les digo forman parte de una historia muy compleja que hasta casi al final se nos va a decir. Pero por si la quieren revisar, pues se las dejo para ver cómo se turnaron como los villanos de este planeta donde ellos mismos nacieron. Ahora avanzando más adelante, pues vamos a tener también... como les digo, aquí ya se nota el cambio drástico del arte de Beltrán comparado a la primera parte donde todo es muy digital, y aquí ya vemos que todo es muy manual. Y él mismo lo indica que era porque no se sentía cómodo ya trabajando de manera digital, prefería volver a lo clásico y darle una nueva oportunidad. Aquí tenemos pues el Afterword con Philip Peter, donde se habla un poco de la historia que está escrita para Katsuhiro Tomo, el creador de Akira, que lastimosamente no pudo darse. Luego la historia pasó a un archivo hasta que Jodorowsky conoció a Beltrán y ellos decidieron tomar el proyecto nuevamente. Luego tenemos las portadas de Megalex en las ediciones francesas, obviamente, los volúmenes del 1 al 4. Y luego tenemos una historia muy interesante, que es la de Robot Christ, que esta sí es bastante cortas. Estas son 3 historias que se publicaron en distintas revistas. Realmente solo les voy a hablar de Robot Christ porque es la que más me gustó de las 3 que aparecen acá.
Y vamos a darle una pequeña vista solo a las últimas dos para que vean nada más cómo podrían ser. Y este Robot Cry se publicó en la revista Metal Hurlant issue número 7 en 2004 y es una historia más moderna. Y tenemos a un planeta de robots que es una utopía. Ya todo está arreglado para que los robots puedan tener una vida normal y corriente. Pero por esto mismo, con una vida sin preocupaciones, por esto mismo hace que muchos robots pues sientan que no tienen ninguna función útil en este mundo. Por lo cual se está dando el caso de que muchos están suicidando, destruyéndose a ellos mismos. Y el Consejo de Robots pues está preocupado por esto porque es una cosa que no había pasado nunca y que pues, no quieren que siga la alza. Entonces están barajando varias ideas de qué hacer para convencer al público en general de que sea un motivo más grande, un motivo existencial para ellos, para que sí existan y estén en este planeta. Entonces lo que hacen es capturar a una criatura de otro planeta, modificarla tecnológicamente para crear a un Cristo, al Robot Christ, a este robot que les va a dar un mensaje, una idea, un significado y una forma de ser a los robots, que tengan algo por lo cual existir. Vamos a tener la crucifixión, se hace una historia muy, muy oscura. O sea, esto sí, ya entendería yo si hay gente que le gusta o no. Pero a mí personalmente me gustó mucho la idea de la historia. Y el problema está que esta criatura que ellos raptaron es una criatura que estaba mutando. Entonces estaba en su forma de larva, por así decirlo. Ya en este planeta evoluciona, sale de su cascarón y empieza a destruir todo por el odio al dolor que le hicieron pasar los robots por una idea tan estúpida como la que tuvieron. Entonces la historia va de que el robot, el que era el rey, por así decirlo, el líder, se está preguntando qué fue lo que pasó en aquel entonces, qué fue lo que pasó para la extinción de todos los robots. Pero es un proceso que le ha tomado eones poder comprender y sigue pensando qué fue lo que pasó. Luego tenemos Masters of Destiny con Adriganov. Es una historia pues ligerita, no es la gran cosa, solo les dejo el arte para que lo puedan apreciar. Y por último tendríamos The Loyal Condor, también una historia ligera, como les digo, todo enfocado en ciencia ficción y que pues no estuvo mal, pero comparado con el resto del libro sí es una historia bastante que pasa a ver, no tiene nada de importancia. Entonces este sería, como les digo, el volumen 1. Ya tengo en camino 2 volúmenes más. También tengo el Incal, Metabarones y Technopriest en la colección, que no los he leído todavía. Y espero traerlos más adelante al canal. Espero que les haya gustado, les haya llamado la atención. Un me gusta y un comentario me daría muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.